Dentro de la naturaleza existen muchos ejemplos de amoríos que resultan fatales para los machos. La mantis, por ejemplo, durante el apareamiento con la hembra, usualmente muere por las mordidas que ella le provoca sin compasión alguna. Luego es devorado. Atraer al macho, tener sexo y matarlo. Esos parecen ser los 3 mandamientos a cumplir de la mantis religiosa. Te sorprenderías de saber que en la especie humana han existido varios casos de mujeres tan lujuriosas como sádicas, tan sedientas de semen como de sangre, tan adictas a las relaciones carnales como al dolor y a la muerte. De todas ellas, posiblemente la peor es considerada Joanna Dennehy, una mujer inglesa que batió todos los récords de crueldad y horror a nivel mundial. Joanna tenía, a la hora de matar, 2 motivaciones: la sed de tener relaciones íntimas y la sed de fama. Mataba por placer sexual y para ser famosa, y lo hacía de las maneras más impredecibles y horrendas. Ella no nació siendo mala, o al menos no lo parecía. Había una chica a la que amábamos y que un día se convirtió en un monstruo, diría de ella su propia hermana, resumiendo para la posteridad la dramática historia de la familia Dennehy. Joanna nació en agosto de 1982 y fue solo 3 años después que llegaría al mundo su hermana María. La familia vivía toda en una confortable casa con jardín de Harpenden, en las afueras de Londres, donde crecieron juntas y felices. Su padre, Kevin, era agente de seguridad y su madre, Kathleen, trabajaba como empleada en un comercio. Ambos tenían grandes expectativas sobre el futuro de su hija mayor y suponían que sería una exitosa abogada en algún momento del futuro, por lo cual incentivaban siempre en ella dicha vocación. Joanna era en esos tiempos dulce y tranquila. Al igual que muchas otras niñas, disfrutaba jugando con muñecas y a veces disfrazándose. Era inteligente y aplicada y le gustaban los deportes. Años después, su madre diría: ella era muy sensible. Si por accidente pisaba un gusano y éste moría, se enfadaba mucho. Solía llevarlos a la cama con ella. Era una chica muy cariñosa y amable con todos. Los profesores siempre decían que era una buena niña. Ni sus padres ni su hermana pueden recordar el momento exacto en que Joanna cambió para mal, pero todos los que la han conocido coinciden en que fue durante su adolescencia. Se volvió desafiante y rebelde. Empezó a faltar a la escuela y a robar dinero de su propia casa, desembocando todo esto en lo peor: abuso de drogas y alcohol, y también frecuentar malas compañías mucho mayores que ella. Con tan solo 13 años, la adolescente se escapó con un chico de 18, y si bien esta fuga fue breve a su regreso, todo se volvió peor. A los 15 años, comenzó a salir con John Trenor, un vecino conflictivo de 20 años. Su padre, Kevin Dennehy, se enfrentó al joven, pero sus esfuerzos fueron en vano. Las peleas continuaron, haciendo la situación insoportable para la familia. Finalmente, un año más tarde, Joanna se terminó fugando con John para siempre, con el que tuvo 2 hijos a muy joven edad, a principios del año 2000. Es decir, cuando ella tenía solo 17 años. La maternidad no hizo nada para aplacar la conducta de Joanna. Pronto volvió a las drogas y especialmente a la violencia y a los excesos sexuales, engañando a John, el padre de sus hijos,
con la mayoría de sus amigos y muchas veces delante de sus propios hijos, sin que a ella le importara en lo más mínimo. Le gustaba el sadomasoquismo y solía golpear a sus amantes y morderlos, por lo cual algunos de ellos, pese a la infidelidad, comenzaron a preocuparse por su amigo John y hasta le advirtieron. Las peleas, las orgías y la violencia física de parte de Joanna hacia el padre de sus hijos era la rutina de la casa, y un día, tras ser herido con un cuchillo de cocina, John se fue del hogar llevándose a los pequeños, temiendo por su vida y por la de ellos, ya que Joanna solía maltratarlos sin el menor remordimiento, diciéndole que incluso le excitaba hacerlo. Se sospecha que en ausencia de John, Joanna abusaba física y sexualmente de ambos pequeños. Ya libre de sus dos hijos de 7 y 10 años, a quienes consideraba una atadura y una molestia, Joanna se entregó por completo a las drogas, al alcohol y al sexo, pero sobre todo a la violencia fetichista. Lastimaba y hería a sus múltiples amantes, quienes huían de ella. Pese a su belleza física, algunos sobrevivientes afirman que Joanna tenía una fuerza descomunal superior a la de un hombre promedio, lo cual los médicos atribuirían después a factores psiquiátricos, a falta de inhibiciones y a factores químicos vinculados a las drogas que tomaba. Luego de clavarle una tijera en la espalda durante una discusión por infidelidad a una de las parejas que tuvo, enfrentó cargos por agresión y estuvo presa. Los especialistas de la cárcel de mujeres la diagnosticaron con personalidad antisocial, pero poco pudieron hacer por ella. Eventualmente salió de prisión y se vio en la calle sin dinero y sola. Su instinto de supervivencia la llevó a Quicklet, una inmobiliaria donde sedujo a Kevin Lee, un hombre de 48 años, quien quedó hipnotizado por el hechizo de Joanna, a quien le dio un trabajo ideal para sus impulsos: desalojar viviendas de inquilinos morosos, lo cual ella iba y hacía con mucho placer y violencia, golpeando a los inquilinos para echarlos a la calle, seduciéndolos a veces con engaños para sacarlos de la propiedad y luego cambiar la cerradura. Otras veces los asustaba lastimando o amenazando a sus niños con navajas que siempre portaba o con sus propias uñas. En una de esas casas, en Wheeland, en el norte de Petersburg, Joanna cometió su primer asesinato. Era el 19 de marzo de 2013 y, según confesaría más tarde sin ningún pudor, lo hizo porque estaba aburrida de la vida y quería ser famosa. Su primera víctima mortal conocida fue Lucas Labovsky, a quien primero abordó en esa casa y sedujo teniendo relaciones íntimas, volviéndolo totalmente adicto a ella y a la mezcla de placer y dolor que le proporcionaba. Joanna decidió que, si comenzaba una carrera como asesina en serie, lograría fama y reconocimiento, por lo cual clavó una daga en el corazón del hombre justo en el momento del clímax, cuando aún estaba encaramada encima de él, según confesaría luego. Tomó el cadáver de Lucas Labovsky y lo arrastró afuera a la calle y lo metió en un contenedor. Una vez colocado allí, abordó a un adolescente que pasaba de casualidad, apoyando amenazadoramente la daga que usó para el homicidio en el cuello de la joven. Llevó a la muchachita bajo coacción a ver el cadáver, la obligó a lamer la sangre del mismo y le dijo que corriera a contárselo a todo el mundo.
Luego, se sentó a fumar a un lado del contenedor, esperando que viniera la policía y la prensa. Pero esto nunca sucedió, pues la adolescente huyó tan aterrorizada y traumatizada por la experiencia que jamás le contó a nadie lo que le había pasado ni lo que había visto. Su impunidad repentina le resultó tan frustrante a Joanna que, al terminar su cigarrillo, decidió que definitivamente tenía que matar de nuevo. Acá hay que mencionar que ella vivía en pareja con otro hombre, al cual desde luego le era infiel prácticamente todos los días. Este sujeto se llamaba John Chapman y era un veterano de la Guerra de las Malvinas, quien sufría el maltrato constante y los golpes de ella, pero era incapaz de dejarla debido a la enorme atracción que ejercía sobre él. Su poder de encantar y volver a los hombres adictos a ella era simplemente increíble. 10 días después de su primer asesinato, decidió que esta, su pareja, bien podría ser su segunda víctima y que le podría dar entonces incluso más fama al convertirse así en una asesina doble. Invitó al veterano a recostarse en la cama y luego de intimar, se subió arriba de él. El procedimiento fue igual que la primera vez. Se contorsionó y movió sobre el hombre de 56 años y cuando éste llegó al orgasmo, Joanna comenzó a apuñalarlo en el pecho múltiples veces. Se estima que John Chapman recibió unas 27 puñaladas, ahogándose con su propia sangre, sin poder sacarse a Joanna de encima. Aún desnuda y subida al cuerpo muerto del veterano de Malvinas, Joanna le mandó un mensaje de texto a su otro amante y jefe, Kevin Lee, invitándolo a una orgía y dándole la dirección de la casa del polaco, Lukas Labowski, al que había asesinado tan solo 10 días antes. El modus operandi fue el mismo. Lo besó, tuvo relaciones salvajes con él clavándole las uñas en diferentes partes del cuerpo. Eventualmente Joanna sacó su cuchillo y lo apuñaló 5 veces, 2 de ellas en el cuello. Ahora tenía a 2 cadáveres y sin duda, si llamaba a la prensa, sería famosa. Pero se dio cuenta de algo. Si iba a prisión, no podría volver a matar. Y matar era algo en lo que repentinamente se había hecho adicta. Joanna diría que le gustaba matar tanto como le gustaba el sexo. Además, si aumentaba el número de víctimas, podría aumentar su fama. Se propuso llegar a ser la asesina en serie más grande de Inglaterra y, si era posible, del mundo. Por eso se puso en contacto con otro amante más que tenía, un tal Gary Stretch, a quien le dijo por teléfono la siguiente frase: "Oops, I did it again". Por su traducción, "Oops, lo hice de nuevo", el título de la reconocida canción de Britney Spears. Junto a Leslie Layton, otro amigo más, Gary Stretch se hizo cargo de los muertos. Fueron hasta una zona rural y los tiraron en una zanja. A Kevin Lee, su jefe, Joanna le había puesto un vestido negro con lentejuelas. En esta situación estaba ella, con 2 de sus amantes sepultando a su pareja oficial y a otro amante más a quien había asesinado, completamente trasvestidos, como burla final. Y así los encontró la policía al día siguiente. Es imposible saber qué es lo que tenía Joanna que enloquecía a los hombres, pero lo cierto es que era como un potente fármaco que resultaba irresistible a cuanto tipo se le cruzara por delante.
En ese estado de dominio mental, Stretch siguió su juego sin medir consecuencias. Joanna sabía que las autoridades la estaban buscando, pero eso hacía para ella todo más interesante. «Quiero divertirme, necesito divertirme», le dijo a Gary Stretch, su nuevo novio oficial, y él cumplió sus deseos. Le pidió que la llevara a pasear en auto, a lo cual él obedeció sin dudarlo. Joanna vio a un hombre mayor pasear un perro y le pidió a Gary que detuviera su vehículo, del cual se bajó y, de forma totalmente impulsiva, apuñaló al transeúnte Robin Bereza por la espalda repetidas veces, riendo como loca. Luego corrió al vehículo y ordenó a su novio que arrancara. «Vamos a buscar a otro», le dijo, lamiendo su cuchillo ensangrentado. Tan solo 9 minutos después, y completamente al azar, Joanna hizo detener el auto junto a otro hombre mayor que paseaba a otro perro. Se apeó, dándole a esta nueva víctima de nombre John Rogers 30 puñaladas por la espalda. Quiso el azar que ninguno de los dos hombres muriese a causa de las heridas, lo cual fue un auténtico milagro, y fue de boca de ellos que se supo el grado de sadismo y locura de Joanna en toda su magnitud, cuando relataron cómo escucharon su escalofriante carcajada y el peso del puñal en sus espaldas. Los testimonios de estos dos hombres, los avisos de los vecinos y las grabaciones de las cámaras de seguridad guiaron a las autoridades que, 2 días después, la detuvieron finalmente. La reconocieron por la estrella que tenía tatuada debajo de su ojo derecho. Era el 2 de abril de 2013 y todo lo que Joanna quiso decir a las autoridades al ser detenida fue: «Podría ser peor. Pude ser voluminosa, gorda, negra y fea». En los videos de la policía se la ve tratando de seducir a los mismísimos agentes que la detuvieron y a los que la interrogaron también. Incluso se la ve excitada por lo que ya sabía eran sus primeros minutos de fama. Asesinar no es nada, es como ir a una parrillada de domingo, sostuvo Joanna sin un ápice de arrepentimiento. Maté para ver cómo me sentiría, para ver si era tan fría como creía serlo. Luego le tomé el gusto, se volvió adictivo. Durante el juicio, Joanna no solo fue diagnosticada como psicópata, sino que también los expertos indicaron que padecía un trastorno límite de la personalidad, parafilia y sadomasoquismo. Era un auténtico monstruo con apariencia humana. «Sí, soy un asesino en serie», confesó sin remordimiento. «Me declaro culpable y eso es todo». Fueron sus palabras al juez de la causa, quien la sentenció a cadena perpetua. Cualquiera pensaría que este era el fin de sus andanzas, pero Joanna pronto comenzó, desde la cárcel, un romance con un constructor de West Sussex. El hombre simplemente la visitaba y seguía sus instrucciones, pero las autoridades encontraron en su celda un elaborado plan para fugarse usando a su nuevo vínculo, plan que fue totalmente desbaratado, pero que muestra que Joanna veía a las personas como simples objetos que manipular y utilizar. Privada de toda visita, siguió dándole motivos a los medios para hablar de ella. En 2018, Joanna se enamoró de la ex profesora universitaria Alexandra Crusiers, otra convicta a la que conoció en el gimnasio de la prisión. Intentaron casarse e hicieron un pacto para quitarse la vida que se frustró. Los guardias
encontraron a las amantes en el suelo, inconscientes y sobre un gran charco de sangre, según informó en aquel entonces el Mirror y otros medios de prensa. Tras este y otros fallidos intentos de terminar con su vida, Joanna se puso a escribir una novela de ficción donde la heroína es una mujer que seduce hombres para después asesinarlos y obtener poderes. Obviamente es una obra autodescriptiva, y los editores a los que llegó el material y lo leyeron dicen que es tan perturbador y repulsivo que sería imposible ser publicada, y menos sabiendo quién es la autora. Sin posibilidades de libertad condicional, la que es considerada la peor asesina en serie de su tiempo y posiblemente una de las más crueles del mundo, afirma en 2024 estar planeando una nueva boda, esta vez con una mujer llamada Hailey Palmer, una ladrona que conoció en la cárcel y que, habiendo cumplido su condena, ya se encuentra en libertad. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y también que comentases algo. Siempre leo. La ambientación musical ha sido obra del talentosísimo Rec76. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.